Ajá, señoras y señores, buenas tardes, regresamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes para hoy? Hoy tenemos una doble cartelera muy interesante porque, bueno, hoy vamos a estar, hoy vamos a estar hablando con un personaje que está revolucionando las redes sociales, gran amigo, ya llegó, por cierto. Aquí. Ajá, ¿qué dice? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Todo perfecto. Ya estamos ready para comenzar. Primero ahora vamos a tener a Marco que ya llegó. Le voy a enviar un gran abrazo. Vamos a ver que se está conectando. Hola, yo Ángel, ¿cómo estás? Un abrazo. Bien, hermano, bien. ¿Cómo estás ¿Me tú? escuchas? Sí, Muy bien, gracias. ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás tú, hermanazo? Muy bien, hermano, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo y tu audiencia. Gracias a ti, hermano, por aceptar la invitación y sobre todo porque vamos a conocer a la otra cara de Marcos Grunfeld. La gente normalmente ya ve el trabajo hecho, ya lo que has materializado, pero la gente no sabe quién es Marcos Grunfeld, de dónde viene Marcos Grunfeld, cómo ha llegado Marcos Grunfeld hoy día a realizar ese trabajo y es bonito también que la gente pueda conocer tu persona, lo que eres realmente como ser humano y cómo te has desarrollado en el periodismo venezolano. Gracias, yo Ángel, gracias por esta oportunidad. De verdad que la valoro y la aprecio bastante. Y bueno, para mí es un placer estar aquí contigo, con la gente que se conecta y bueno, agradecido por el apoyo que me has brindado. Bueno, hablando de grandes trabajadores, por ahí está mi hermano Miguel Bastidas, a quien le envío un gran abrazo, que es el Un productor abrazo, del Miguel. programa Sensación. Programa Sensación ahorita, que es la estrella invitada. Sí, sí. Bueno, mira, Que gracias a Miguel le hicimos esa arrancando. entrevista a Luis Ojo y ¿A ha quién? tenido buenos números. Que Ah, gracias a Miguel sí, le no, hicimos vale, esa pero es que entrevista. bueno. Sí, sí. Es que bueno, pero por favor, Marco, estamos hablando de un personaje como Luis Ojo, que yo siempre digo, yo siempre se lo digo, somos muy amigos y le digo, todo lo que hace Luis le sale bien. Es un gran Sí, sí. personaje. Correcto, es verdad. Es muy cierto. No, y además que esa entrevista estuvo muy bonita porque fíjate que no sé cuántos likes ha hecho Luis, ha hecho, no sé, como 300 likes, ¿verdad? Pero sí, pero en esa entrevista que tú le pudiste hacer, se tocaron puntos que yo no había escuchado de Luis, la verdad. Hay cosas de Luis que yo no sabía. Y cuando hacen ese tipo de trabajo que haces tú, de poder sacar cosas tan bonitas de un pelotero o de cualquier protagonista, cosas que la gente no sabía, entonces uno aprende a valorar un poquito más ese trabajo. Es así. Es así. Es muy cierto. Y bueno, esa ha sido la razón de ser de mi proyecto en YouTube y que bueno, que eso, después de que hice el trabajo con David Peralta, me gustó mucho la experiencia y bueno, fue la base para empezar a hacer el proyecto. Pero por ahí hay mucha gente conectada, le envío un gran abrazo, por ahí está. Tengo hasta barra, Marco, con esto ya tengo hasta barra, ahí va la barra gatuna. Bueno, está conectada la barra gatuna, un gran abrazo para ellos. Ajá, bueno, mira, Marco, vamos a Ah, comenzar. Primero, quiero saber, eres caraqueño, ¿no? O sea, eres nacido en sí, sí. Caracas. Sí, sí, sí. Yo nací aquí. Yo Naciste en nací Caracas. Cuéntame y he vivido primero. toda mi vida acá. Bueno, claro, obviamente, ¿no? Y bueno, yo tengo de fondo Caracas. Tú sabes que este nuevo fondo que pusimos acá, bueno, es Caracas. Yo no soy caraqueño, yo soy valenciano, pero tengo un cariño muy especial por Caracas porque ahí pude desarrollarme también de todo este ámbito del béisbol. Entonces, dentro Ok. de ese cariño, bueno, quise rendirle un honor también a Caracas. Aquí está atrás el Ávila. Ajá. Aló. A ver, escucha Ajá. bien. Ajá, Marco, Sí, sí, te ¿de escucho, te dónde escucho. nace, de dónde nace ese caraqueño Marcos Grunfield? ¿De dónde nace esa pasión tuya por el béisbol? ¿Cómo te inicias tú en este mundo? Y de pequeño, el Marcos Grunfield pequeño, el Marcos Grunfield niño, ¿de dónde viene esa pasión por el béisbol? Bueno, a mí en principio me gustaba mucho el fútbol. Eso lo recuerdo claramente. No recuerdo muchas cosas, pero bueno, recuerdo que me encantaba el fútbol, jugaba fútbol y de hecho en mi colegio estaba metido en fútbol. Pero mi papá era ingeniero y él tenía mucha habilidad para estas bromas tecnológicas y,
En un momento dado, yo no sé cómo hizo John Ángel, te estoy hablando de una época antes de DirecTV, antes de todas esas cosas. Este, a principios de los 90, yo no sé cómo él hizo para que la antena parabólica del edificio leyera la señal de algunos canales americanos. No tengo ni idea cómo hizo eso, pero bueno, lo logró. Y bueno, pudo poner entre otros canales el canal que transmitía los juegos de los Chicago Cubs. Y yo me sentaba con él a ver los juegos, yo no entendía mucho. Y recuerdo que un día, cuando tenía como 8 años, le dije, papá, ¿me puedes explicar cómo se juega este deporte? Y se sentó conmigo, me explicó, me hizo un croquis ahí en una hoja de papel en la cocina y me explicó las reglas básicas y de verdad me apasionó desde ese momento. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto, pero me apasionó desde aquel momento el deporte. Lo empecé a jugar con mis compañeros de clase en el colegio. Este, y, y nada, y de verdad que, bueno, fue una pasión que fue creciendo. Yo no recuerdo en qué momento mi papá me llevó al estadio por primera vez. Sí recuerdo que en una oportunidad, cuando yo estaba como en tercer grado, él me dijo, si sacas buenas notas, o sea, si pasas todas tus materias, yo, yo te, yo te regalo un abono para que vayamos a todos los juegos de postemporada de ese año. No sé qué año era, de 96, por ahí, no sé. Y nada, pasé todas mis materias y me compró el abono. Y de ahí fue creciendo la pasión. Obviamente Venezuela era otro país. Cuando tuve como 9 años, creo, yo le dije que quería ir a un juego de Grandes Ligas. Obviamente estoy hablando de otra época de la vida. Y bueno, nada, me llevó a unos juegos de Grandes Ligas. Pude ver a jugar a Wilson Álvarez, pude ver jugar a Ujú. Vizquel y a Galarraga en ese viaje, porque todos estaban cerca. Este, Galarraga jugaba contra los Cubs en un juego en Chicago y, y de ahí agarramos un carro. Milwaukee queda que sí a media hora de Chicago. Agarramos un carro y fuimos a ver un juego de, de Omar Vizquel. En ese momento en Milwaukee estaba en la Liga Americana, no existían los juegos interligas todavía. Eh, y Milwaukee está en la Liga Americana y bueno, Milwaukee jugaba un partido con los indios de Cleveland y nada, y por cierto, por ahí está la foto que me tomé con mis cuando niño. Este, y en ese mismo viaje también vimos a Wilson Álvarez porque bueno, era en Chicago, entonces bueno, aprovechamos para ver, para matar todos los pájaros de un solo tiro. Pues era chévere porque estaban los Cubs, estaban los White Sox y Sí, a claro. media hora estaba Milwaukee, pues que como te digo, en ese momento jugaba en la Liga Americana. Fíjate que me dijiste que también te gustaba mucho el fútbol, o sea, ¿te recuerdas que te Sí, gustaba mucho más el fútbol? sí, sí, ¿Tenía, sí. tenía esa pasión, pero directamente por un equipo en particular o simplemente por el fútbol como deporte y por la vinotinto? Bueno, la Vinotito en ese momento era cualquier Claro, cosa. exactamente. Uno ni siquiera habla, o sea, yo creo que uno ni siquiera sabía que existía una selección venezolana de fútbol. Este, te estoy hablando a finales del 80, Sí, principios de sí. los 90. Esa es la No verdad, sé, uno ni siquiera 95, sabe. 96. Sí, sí, no, antes. Este, y nada, uno en verdad, uno pastelero, uno le iba a Brasil. Esa es la realidad. Y yo recuerdo que me gustaba más o menos el Real Madrid porque ahí estaba Roberto Carlos y bueno, nada, me acuerdo que veía algunos juegos del Real Madrid, pero nada, después que me gustó el béisbol, de verdad olvidé eso. Cuando estaba ese Marco muchacho que empezó a ir a los juegos de Grande Liga, y imagino que ibas al estadio universitario, ¿tenías alguna pasión? ¿Eras caraquista? ¿Eras de Tiburones de la Guaira? ¿A qué equipo tenías esa vinculación primero cuando estabas chamo? Concha, esa pregunta siempre la evito responder porque, oye, la gente en las redes No, sociales siempre no, dice, chicos, mira, no, que... es que mira, escucha, eso es inevitable, porque hasta los peloteros, imagínate tú, pelotero estrella, por ejemplo, el Guti que Claro, es pero es gran que amigo. El en Guti se lo nuestra preguntó, y labor, era Joan Ángel, magallanero, imagínate tú. claro, pero es que en nuestra labor, Joan Ángel, viene atado a un tema de objetividad que la gente siente que si uno dice, yo le iba a tal, entonces, concha, todo tu trabajo va orientado a tal equipo porque tú eras fanático de ese equipo.
Y en verdad no es así. O Pero sea, yo he hecho mucho contigo no puede trabajo pasar eso, de... Marco. ¿Sabes por qué te digo que contigo no Pero pasa eso? pasa, es Yo, no, increíble. Por eso, yo te digo por qué no pasa eso. Yo creo que todos, absolutamente todos los que amamos el béisbol, absolutamente todos los que amamos el béisbol, sabemos del profesionalismo de tu trabajo en todo sentido. En todo sentido. Yo creo que no hay una persona que pueda decir, mira, Marco es tendencioso. Eso no existe en ningún lado. Pero obviamente, Marcos Grunfeld tuvo una niñez y como niño le ligaba a un equipo X de la vida. Carlos Mauricio Ramírez era fanático de Cardenales de Lara. Imagínate tú, y así Guillermo Arcay de Leones del Caracas. Imagínate, y pregunta lo que tú Valenciano, quieras, peor. yo Ángel, pregunta todo lo que tú quieras, pero en eso no, siempre he evitado esa pregunta y bueno, tú dices eso y te agradezco el concepto, pero es que en verdad mucha gente en las redes sociales, ayer alguien me decía, yo ayer publicaba en Twitter que me parece bien el trabajo que está haciendo Fernando Veracierto en la gerencia de Tiburones, Sí. acaba de incorporarse prácticamente a la Uh gerencia -huh. porque el año pasado no pudo trabajar por el tema del veto de MLB, pero dije eso y enseguida me saltó alguien, ¿no? Yo sé que tú de niño le ibas a Tiburones de La Guaira. Entonces, es lo que te digo, si uno dice algo así a favor de Magallanes, entonces no, que tú le ibas a Magallanes, o que no, que tú eras caraquista. O por ejemplo, admito, yo Ángel, que al principio de mi canal yo subía muchas cosas de los leones. Yo he tenido la oportunidad de Sí. cubrir más a leones que a tiburones, y eso tiene una razón de ser. Este, la verdad, y debo decirlo sin ánimos de sonar mal, porque no es una crítica malsana, sino una crítica constructiva. En Tiburones me he encontrado, cuando trabajaba en Meridiano, me encontraba todas las puertas abiertas, porque estaba trabajando en Meridiano. Uh Pero -huh. realmente ahorita que estoy trabajando en un proyecto personal, digital, o sea, hay gente que todavía no entiende que hay medios, que los medios digitales son el presente y el futuro de la comunicación, que los medios tradicionales están pasando a un segundo plano. Y repito, no lo digo de manera antipática, es una realidad, es un hecho. Y lastimosamente, pues mucha gente todavía no lo entiende. Y a mí me han dicho que no me van a dar credencial fija, sino que la tengo que pedir día a día porque yo trabajo en un medio digital o estoy trabajando en un proyecto propio digital. Y no sé, o sea, eso me frustra un poco, o sea, me frustra un poco. Y nada, entonces he optado en los Leones no me han tratado así, más bien todo lo contrario. Nos han permitido, nos permiten cierto acceso al estacionamiento de peloteros para que cuando salgamos tengamos mayor seguridad ahí Uh a la -huh. hora de salir. Eso fue algo que yo personalmente hablé con el señor Luis Ávila y le comenté, le dije, mire, o sea, salimos tarde con computadoras, con cámaras, o sea, por lo menos déjenos estacionar debajo del puente que está Uh -huh. en el Chagoramo, oye, sigue siendo un poquito lejos de la entrada del Sí. estadio, pero por lo menos ahí hay seguridad, pues. Hay un poco más Entonces, de seguridad, exacto. exacto, y un poco más de seguridad, que si uno sale a las 11 12 de la noche, pues uno ahí está más tranquilo, ¿no? Entonces, aceptaron y desde que yo hablé eso, pues gracias a Dios han permitido que todos los periodistas nos estacionemos allí. Y, y nada, y bueno, entonces eso me ha hecho que yo cubra más a Leones y que tenga obviamente más contacto entre los Leones del Caracas, o sea, peloteros que me conocen, peloteros que siguen mi trabajo. Y yo en principio, yo Ángel, o sea, yo sabía que yo podía hacer estos trabajos online, o sea, sin necesidad de ir en Uh persona a -huh. entrevistar a alguien, pero siento que la calidad que tú le puedes dar a los videos grabándolo en persona, es lo que dice mi director Julio, o sea, si la persona está hablando algo sentimental, tú le puedes hacer ciertas tomas que alimente ese sentimiento y le transmita eso a la persona que lo está viendo, que eso tú con este tipo de transmisiones online no puedes lograr. Entonces yo me enfocaba Correcto. mucho en hacer los trabajos en persona, claro, antes de esta pandemia, y eso pues hacía que al yo tener más contacto con la gente de los Leones y de vivir en Caracas, porque además viajar por Venezuela se ha vuelto complicado, y ahora más con el tema de la gasolina, este, Así. pues entonces me hace más sencillo montar más trabajo referente a los Leones de Caracas, pero no es por una parcialidad, es porque, bueno, vivo acá
y bueno, lastimosamente también este es un proyecto que, si bien ya estoy llegando a 14.000 suscriptores, todavía está comenzando. A mí todavía Sí, no vivo de eso, o sea, todavía no vivo correcto. de eso. Entonces, espero en algún momento poder decir que vivo de eso, es mi intención, es mi meta, pero todavía no vivo de eso y en ese sentido, pues, tengo que trabajar con los recursos que tengo a la mano. Bueno, fíjate una cosa, hay varias cosas, varios detalles de lo que acabas de decir. Mira, el primero, quiero enviar un saludo, por ahí está mi hermano Carlos Quijada, un gran abrazo para él, Un abogado. abrazo, Carlos. También Un está un abrazo, abrazo Carlos. para él, gran consecuente. Está también mi hermano Alex Volcanes de Noveno Inning también, un abrazo para él. Mucha gente buena que es seguidora de esta página y del buen béisbol. Pero fíjate que quería contar varios detalles. Fíjate que en mi caso, por ejemplo, yo no soy periodista como tal, pero yo tengo unos semestres de comunicación social. Yo realmente soy abogado, ¿ok? A pesar de que no ejerzo realmente, sino que, bueno, he hecho otras cosas directamente. Pero fíjate que yo, por ejemplo, todo el mundo lo sabe. Yo tengo una afición especial por los navegantes del Magallanes porque, bueno, me crié en Valencia, mi casa está allá, vivía muy cerca del estadio José Bernardo Pérez, pero además me tocó trabajar muchos años con los navegantes del Magallanes y pude estar en esa gerencia junto con Luis Blasini, que va a estar hoy más tarde a las 9 de la noche, acá en este espacio. Pero cuando empecé a hacer esto, o quizás un poco antes, yo creo que desde que trabajaba con Magallanes, uno empieza a dejar ese fanatismo de un lado. ¿Ok? Sí, Y empieza también a ver el lado bonito de todo esto. Si yo acá, por ejemplo, he entrevistado a peloteros de todos y cada uno de los equipos, y yo trato, por ejemplo, de que cuando estoy acá me pongo la camiseta de los Leones del Caracas si voy a entrevistar a Franklin Gutiérrez para sacar lo mejor de Franklin Gutiérrez. ¿Ok? Y lo hago con todos y cada uno de los peloteros. Y a la gente le ha gustado ese formato. Yo hoy día sigo siendo tengo ese corazoncito magallanero, Marco, un poquitico allí, porque bueno, repito, fueron tantos años en el Magallanes, 2 títulos, pero hoy he aprendido también a ver lo bonito del béisbol. Y yo creo que a veces no está mal tener una afición, yo creo que no está mal tenerlo. Lo que yo creo es que hay que ser objetivo a la hora de venir acá, a pararse acá o en cualquier claro. punto, Marco, tener una objetividad para hablar de cualquier caso. Es decir, quitarse la camiseta del equipo en cuestión, del que estás hablando, del jugador en cuestión, y ver más allá de esa camiseta, sino los números o el tema que vas a hablar en específico, ¿no? Y yo creo que allí es donde Marcos Grunfeld ha tenido un desarrollo y la gente hoy día te ve como uno de los grandes periodistas de esta nueva generación, porque ha sido tu trabajo hablado por ti, Marco. Es Gracias, difícil Joan. no hablar de Bike Writer, o sea, como proyecto, pero más allá de eso, también del Marcos Grunfeld periodista. Yo creo que el Marcos Grunfeld periodista es una cosa muy distinta a su trabajo, y es lo que yo quiero descubrir el día de hoy. Y yo no veo que esté mal, sin embargo, bueno, yo respeto que no lo quiera decir porque entiendo que hay mucha gente que no entiende de qué va esto, Sí, ¿no? exacto, exacto. Yo te voy a ser Pero sincero sí te digo, no yo está te voy a ser mal. sincero te voy a ser sincero con Ángel, con algo, yo Ángel. Los primeros años que yo cubrí el béisbol, este, de pronto, una cosa era cuando yo me metía a Twitter y opinaba algo o Ujú. escribía algo en mi página web o en Meridiano o en Líder, en los medios que he trabajado, los primeros 2, 3 años. Pero claro, yo venía a mi casa y yo me tripeaba los juegos del equipo al que yo le iba. Ujú. Y veía esos juegos. Y, y nada, y yo realmente venía acá y claro, veía los juegos, apagaba el Twitter y veía los juegos y disfrutaba del partido de mi equipo y le ligaba a mi equipo. Ya con el tiempo, o sea, estás trabajando en esto, empiezas Ujú. a conocer gente de otros equipos, ya esto empieza a ser tu día a día, se te pasa, o sea, realmente se te pasa, o sea, ya, por ejemplo, ahorita si un día estoy cansado y quiero acostarme a dormir y están los juegos, me acuesto a dormir porque este ya es mi trabajo. O sea, si quiero tomarme un día de descanso, me lo tomo. Antes yo, te lo juro, yo Ángel, a las 7:30 de la noche, que eran los juegos antes, yo no tenía, o sea, yo no tenía la televisión al frente, me estresaba. Me estresaba, Sí, me daba como, no sé, era como, necesito ver el juego, qué está pasando y apenas estaba comenzando, pero era así, como una cosa que necesitaba, ya era un hábito, ya era un hábito, si no en la televisión, en la radio, pero ya era un hábito, pero ya no, o sea, ya este es mi trabajo, de esto, este es de lo que vivo y nada, o sea, si un día quiero descansar, descanso,
Y si un día no veo un juego, no pasa nada. O sea, eh, Eso está el resumen. sí, Tranquilo. exacto, exacto, no, no pasa nada. En los años recientes, yo, Ángel, bueno, cuando mi papá falleció, que yo pasé por momentos difíciles, de verdad, hubo un momento que podía jugar Caracas Magallanes y ni prendía el televisor. Porque bueno, ya estaba pasando por otras cosas y de verdad ya era algo de lo que ya me podía deslastrar un poco, no por mal, sino porque ya es mi trabajo, pues. Entonces, si me lo tomo de descanso un día, eso sí, me puedo tomar de descanso un día, 2 días, pero yo, por ejemplo, he visto a otros colegas y no los critico para nada, cada quien tiene su forma de ser y nada, pero que, por ejemplo, se van de vacaciones y dicen, pasé 3 semanas sin ver noticias. Yo eso no lo puedo hacer, o sea, No, no me puedo imposible. desconectar a ese nivel porque además siento que tengo una responsabilidad con la gente que me sigue, yo no me puedo desconectar 3 semanas. Ujú. Capaz lo hice con frecuencia cuando estaba en la universidad, pero bueno, pero porque bueno, ya estaba enfocado en la universidad y quería sacar mi título, pero bueno, eso era otra cosa, pues, pero ahorita, o sea, siento que tengo una responsabilidad con la gente, no me puedo ir de vacaciones 2, 3 semanas y llegar 2, 3 semanas después y que, ¿qué ha pasado? O sea, no puedo, realmente eso Correcto. no puedo. Puedo de pronto desconectarme un día entero y en la noche empiezo, veo la página de Ignacio, veo Twitter, Ujú. me pongo al día, pero no puedo pasar así tanto tiempo desconectado, ¿no? Ya es algo que está en mí y necesito estar al día. Bueno, fíjate que por ahí está un gran amigo, ahí está un gran amigo al que quiero mucho, que, bueno, te va a sonar este nombre, ¿no? Miquel Pérez, está por ahí conectado, le envío un Miquel, gran abrazo. un saludo, Miquel. No, de esa gente buena, ¿no? Que siempre hay por allí, que presta ayudar y que además ha dejado un legado importante en nuestro béisbol venezolano. Por ahí tenemos un live pendiente con Miquel, ¿ok? Y antes que termine todo esto, vamos a tener un live pendiente con Miquel porque incluso vienen nuevos proyectos. Ahí está la cuenta de Miquel abajo, MP8 Sport, síganlo. Vienen proyectos interesantes con Miquel Pérez y yo creo que es la oportunidad correcta para seguirlo. Además que tenemos un sorteo por allí pendiente de una foto de Edgardo Alfonso firmada con los Mets de Nueva York. Así que sigan esa cuenta, MP8 Sport. También está por ahí un gran amigo también, que es Iván Molina Medina, ¿ah? El hombre de los números. También está por ahí conectado, le envío un gran abrazo. Es que se está viendo la imagen ¿Me ves? de Marco, se ¿Aló? está viendo un poquito distorsionada. Sí, ahora sí te veo, te veo. ¿Me Ajá. escuchas? Sí, Ok, sí, sí, ok, te escucho bien. Fíjate que, ok. bueno, mira, por ahí varios comentarios. Está Tulio Adrián, un hermano mío de Guacara, Estado Carabobo. Y fíjate que pero todos, los comentarios coinciden en el gran trabajo que estás haciendo. Ya vamos a ir para el Gracias. canal de YouTube. Sí, ya vamos a ir para el canal de YouTube. No, y Pero, de verdad se lo agradezco a todos, yo Ángel. Nadie imagina el trabajo que hay detrás de todo eso. Capaz, bueno, te lo cuento aquí un poco más adelante si me lo ujú, preguntas, pero o sí, sea, realmente el trabajo es fuerte. O sea, a tal punto, yo bueno. Ángel, que, bueno, mira las ojeras, o sea, esto no es gratis. De verdad que el trabajo es fuerte, pero bueno, para llegar al éxito hay que trabajar duro. No, y otra cosa, la gente, yo normalmente me escribo contigo, Marco, a eso de las 2, 2:30 de la mañana, Sí, que estás tú trabajando y estoy yo trabajando también, y la gente no sabe, pues la gente cree que sí, de repente, bueno, Marco saca los videos así, que eso se hace rápido, y sí, lo sí, tiene ahí, y a las 9 de la noche está durmiendo. Igual a mí me pasa con esto de los likes, con todos los proyectos que estoy llevando en la videoteca, pero a veces son las 2, 3 de la mañana y es la hora que yo, en teoría, reviso mi WhatsApp y empiezo a escribirle a los amigos, ¿no? Esa es la hora que yo te escribo, Marco, 2, 2:30, sí. 3 de la mañana. Sí, sí, sí. Aunque he parado, de verdad, dije que ya no, o sea, más allá de la medianoche no voy a trabajar más porque de verdad que es muy agotador. Estoy tratando de empezar a editar más temprano para que no me agarre tan tarde, pues de verdad que es muy, muy agotador quedarse hasta tan tarde y bueno, también uno ya tiene que velar por la salud también. Sí, 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 porque bueno, tú sabes Sí, que después los años sí, pasan, hermano, y bueno, sí, exacto. las ojeras quedan. Mira estas que Sí, están sí, acá, sí. mira las tuyas. No está Sí, sí, fácil. por eso. No No, no está está fácil. fácil. Lo que pasa es que a uno le gusta tanto lo que hace, uno ama tanto lo que hace, que se Sí, te pasa el tiempo y quieres sí, adelantar trabajo y tú dices, bueno, adelanto un poquito aquí, mañana, pero es mentira, entonces mañana quieres adelantarlo del otro día y así va. Cuando exacto, vienes a ver, no duermes. exactamente. Exacto, exacto. Bueno, No, pero cuéntame algo, comiendo ¿dónde te si gradúas? estoy en la UCAP, Ah, local. tuve 2 etapas de estudio. O sea, primero empecé en verdad estudiando ingeniería
yo quería seguir los pasos de mi papá y nada, quería estudiar ingeniería, empecé estudiando ingeniería en la UCAP, estuve un año allí, Ujú, no me gustó, realmente no pude, o sea, a mí me gustan un poco los números, yo Ángel, y tengo cierta habilidad, pero ujú. no, tampoco, pero en realidad para estudiar ingeniería, sobre todo en la UCAP, de verdad que tienes que Difícil. tener un talento para eso impresionante. Y de verdad que, o sea, te perdías 2 clases porque, no sé, porque un día te puedes sentir mal y te pierdes 2 clases y como que perdiste 8 clases vistas, o sea, en cualquier carrera normal. Y de verdad que era Ah, muy fuerte. difícil. Yo recuerdo que se murió mi abuela en uno de esos semestres, se murió mi abuela y yo no fui durante una semana, a mí la muerte de mi abuela materna me pegó muchísimo, yo no fui durante una semana a clase y sobre todo porque mi mamá también quedaba sola, ¿no? Mi mamá nada más tenía a mi abuela y a mí, pues, porque mi hermana mayor se había ido del país, se fue del país. Ujú. Entonces, bueno, nada, esperé como una semana para reincorporarme a clase y aquello fue como que si me hubiera perdido el semestre completo, pues. O sea, cuando le regresé y le dije a la profesora, mira, no había podido venir porque se murió mi abuela, su respuesta literalmente fue como que Yeah. no puedo hacer nada, o sea. Bueno, pero por lo menos te contestaron. Si hubieses estudiado Sí, en la sí. Universidad de Carolina donde estudié yo, la verdad es que, bueno, ni te contestan. Sí, entonces, bueno, nada, eso me llevó a en verdad buscar otro rumbo y nada, pues, decidí estudiar comunicación social. Cuando estaba como en tercer semestre, mi papá se enfermó, me tuve que salir. Mi papá vivía en Venezuela, pero había ido a visitar a mi hermana de Estados Unidos y le agarró la enfermedad. O sea, le descubrió, un día se desmayó y le Ujú. descubrió la enfermedad ya. O sea, bueno, me tuve que ir para Estados Unidos, acompañar a mi hermana, a mi papá. Este, y cuando regresé, fue que, bueno, regresé, trabajé, porque bueno, tenía que trabajar. En ese momento, bueno, ya no contaba con la ayuda de mi papá. Entonces tenía que trabajar y nada, me dieron trabajo en Meridiano, pasé ahí casi 2 años y ya, ya la marea estaba bajando un poquito. Ya había pasado quizás lo más difícil. Ujú. Y nada, dije, quiero retomar los estudios y bueno, gracias a Dios me pude graduar, se lo había prometido a mi papá, se lo había prometido a mi mamá, que iba a hacer todo lo posible para graduarme. Fue una de las promesas con las que más me comprometí. Sí. No fue fácil, yo Ángel, porque yo había pasado 3 años sin estudiar, ya me había acostumbrado a estar trabajando al ritmo del trabajo, a ganar mi propio dinero y ya, oye, cuando tú agarras ese ritmo, ya que tú te puedes comprar tus cosas tú solo y con tu propio trabajo y eso ya es difícil volver para atrás, pero en verdad se lo había prometido a mis padres. Y también fue difícil porque yo tenía 27 años en ese momento y estaba estudiando con chamos de 19. Entonces, Mm. uno mentalmente está en un sitio y la gente con la que yo estudiaba está en otro sitio. Entonces era difícil hacer amigos allí. De verdad que era muy difícil hacer amigos allí porque, bueno, la gente a los 19 años tiene una mentalidad y cuando tienes casi 30 tienes otra. O sea, no es para nada igual. Eh, Es entonces, así. entonces bueno, Y más nada. que tú tenías ya en ese momento, Marco, pero ya en ese momento donde empiezas a estudiar la carrera de comunicación social, ¿tenías una meta clara o ya tenías un sendero de que tu norte era el periodismo deportivo? Ya hablas de la primera Claro, etapa. tú te La primera, cambias de claro, ingeniería a comunicación social. Y cuando empiezas a estudiar comunicación social, ¿tenías ya el sendero claro que no, querías no, todavía no? no, todavía no. O Me sea, gustaba mucho simplemente la empezaste a producción estudiar audiovisual. comunicación social porque te gustaba, pero no sabías todavía hacia dónde iba. Exacto, exacto, exactamente, exactamente. A mí ese punto particular, yo Ángel, me costó muchísimo, porque cuando yo estudiaba en el colegio, yo quería ser ingeniero y yo tenía claro de que quería Ujú, ser ingeniero. Cuando estudié la carrera, cuando empecé a estudiar la carrera me di cuenta que no, que eso no iba para ujú, ningún lado. Este, y a mí, cuando yo estaba en el colegio, también me gustaba mucho la producción audiovisual. De hecho, yo ayudaba ujú, muchísimo al colegio, en cosas como... Yo soy judío, yo estudié en hebraica, somos una comunidad. Y ujú. bueno, en la comunidad siempre busca que la gente ayude a la misma comunidad y todo eso. Entonces, bueno, yo ayudaba en lo que sabía, pues.
Mi papá me había regalado un programa de edición a los 14, a los 12 años y yo medio tenía esa habilidad de hacer producción audiovisual, estaba aprendiendo, iba poco a poco aprendiendo. Y bueno, en el colegio yo era de los pocos que manejaba ese asunto y los favores me los pedían a mí, pues. Ujú. Entonces yo, por ejemplo, ayudaba a los comités de prograduación, ayudaba a todas esas cosas por varios años. Y bueno, tanto así que cuando yo llegué a quinto año y tenía que hacer el servicio comunitario, realmente ni siquiera tuve que llenar nada. Ya los profesores sabían que iba tanto que de verdad ya pasaba el servicio comunitario automático. Y entonces, bueno, nada, yo ayudaba con eso y me gustaba mucho esa área. Y, pero yo estaba empeñado en la ingeniería. Pero bueno, cuando no se dio con ingeniería, pues dije, bueno, me voy para comunicación social, pareciera lo lógico. Claro, Y mi primer trabajo fue en Súmate, yo Ángel. Ese fue mi primer ok. trabajo porque a mí me mandaron a hacer en la carrera un noticiero con noticias reales. No podía ser ficticio, tenía que ser con cosas que sucedieran en el país. Y en ese momento te estoy hablando del 2006, estaba Sí. la broma de ese año había elecciones presidenciales en el país, la oposición estaba haciendo el tema Ujú. de las primarias y todo eso. Y yo iba mucho a Súmate porque me quedaba muy cerca. Y, y entonces de tanto verme ahí me metía. Y entonces Ujú. yo decidí, me anoté y me llamaron. Y ahí hice mi pasantía, pero de verdad que la política no, no me agradó para nada. Hubo problemas allí también donde me involucraron y yo no quería tener nada que ver con eso. Este, yo era el webmaster, yo trabajaba como webmaster de Súmate, Ujú. pero bueno, nada, de a saber qué creían. Y nada, me involucraron en cosas allí y te dije, no, yo me salgo de esto, mejor, es lo más sano. Y nada, yo un día también tenía habilidades para hacer página web, dije, bueno, ¿por qué no hago una página web de béisbol? La hice, la armé, y cuando la armé pregunté a ver si me podía acreditar con leones y tiburones, así fue, Ujú. me aprobaron las credenciales y bueno, gracias a Dios se dio, me fue gustando muchísimo el trabajo y de verdad que creo que ha sido la mejor decisión, de verdad disfruto todos los días esto, de verdad que me encanta lo que hago y de verdad que lo disfruto mucho. O sea, que ahí en ese momento, cuando vas a Tiburones y Leones, te dan tu acreditación, con el paso de los días, con el paso del tiempo, es donde empiezas a entender que tu camino, el camino de Marcos Grunfield, iba dirigido al periodismo deportivo. Sí, sí, correcto, correcto. Fíjate que es interesante, Marco. Para mí es muy interesante porque uno Me voy a siempre mover un tiende momento a... porque se me está acabando la Ajá, batería dime, tranquilo. y voy a enchufarlo. Tranquilo, tranquilo. Que me voy a mover un Claro, momento porque mientras vas se me está caminando, acabando la batería y tranquilo, mientras vas caminando te voy ¿se ve bien? diciendo que a mí me parece súper interesante porque normalmente quienes terminan trabajando en este medio tienen ese sueño de niño, ¿no? Es un sueño de niño que tienen, trabajar en el medio o en muchos casos algunos periodistas querían jugar béisbol y no se les dio y terminaron siendo periodistas y grandes periodistas, narradores, comentaristas. Pero en el caso de Marco Grunfield ese amor fue creciendo a medida que te ibas involucrando en la carrera y que te ibas involucrando en el medio. A mí, yo Ángel, me gustaba muchísimo el béisbol, de verdad. O sea, era que la gente, o sea, a los 14, 15 años, 16 años, estaban súper pendientes de una rumba, de otras cosas y tal. Y lo mío era querer ir al estadio. O sea, Uh -huh. esa era mi pasión. Pero como te dije, yo estudié en un colegio comunitario hebreo. Realmente uno no pensaba ahí ser pelotero. O sea, yo jugaba béisbol con mis compañeros, pero era por ocio, por diversión. De hecho, en hebraica en mi época, no sé si en otra habrá sido diferente, pero en mi época jugaban muchos juegos interligas, pero en fútbol. En béisbol, de verdad, casi no había. Eran juegos entre nosotros. Uh -huh. Y era como te digo, uno se metía ahí por diversión, pero el hecho con Hebraica es que uno pasaba todo el día metido allí. O sea, porque Hebraica es un colegio y es un club.
Correcto. Está el colegio, que está la primaria, ahí tienes todo, primaria, secundaria, todo, preescolar, ahí está todo. Y al Oh, lado está el club, o sea, está como el El edificio. Inca de Valencia, que creo que es así, pero ya a Exacto, nivel deportivo. exacto. No he ido al Inca, pero bueno, sí, es así. Y, Ujú. y entonces uno pasaba todo el día metido allí. O sea, yo vivía a 2 cuadras del colegio en ese momento y o sea, cuando llegaba la hora que terminaban las clases, lo que hacía era que iba a mi casa, almorzaba y de regreso para el club a hacer cualquier cosa, generalmente béisbol. Pero eran Ujú. entre nosotros, pues eran entre nosotros y nada más. Sí llegó a haber algún partido interliga, pero muy, muy poco. Yo recuerdo haber participado en uno solo, pero, pero eso, y de verdad que uno pasaba todo el día allí y uno era concentrado en el colegio y nada más, y de ahí a saltar a la universidad, pues, o sea, de verdad que Ujú. uno no lo pensaba allí. Yo ni siquiera sabía cómo, o sea, ni siquiera me preguntaba cómo era eso de que venezolanos llegaban a las grandes ligas, porque además en esa época estaban Vizquel, Eduardo Pérez, Wilson Álvarez, Era poco. Galarraga, eran muy pocos. Ujú. Ahora que hay ciento y pico de grandes ligas por año, pero en ese momento eran muy Correcto. pocos, y la verdad que uno ni se preguntaba cómo era que esos jugadores llegaban a grandes ligas. Por lo menos yo no me lo preguntaba. Y nada, o sea, el béisbol simplemente era un ocio. Lo que sí recuerdo era que wow, para mí ir al estadio era algo importantísimo. O sea, mientras otros estaban pendientes de otras cosas, para mí ir al estadio era lo más importante. Y de verdad que yo disfrutaba mucho ir al estadio, iba muchísimo al estadio. Y bueno, de verdad que hasta el sol de hoy, pues de verdad que para mí ir al estadio universitario, yo creo que no ha pasado un año en que no he ido. Mira, eso me pasaba a mí pues, antes de salir del país con el José Bernardo Pérez, que cuando era fanático él iba todos los años y después, bueno, trabajando con el Magallanes tuve ese vínculo ahí de ir todos los días. Y de verdad que el día que, por alguna cuestión, yo no iba al José Bernardo Pérez, mi hermano, la verdad es que para mí era terrible, terrible, Sí, terrible, terrible, porque uno se habitúa diariamente y se hace rutina diariamente tener que ir al estadio y ver pelota. Hasta que uno sí, se da cuenta que también hay momentos en los que debe parar por salud sí, o porque hay que dedicarle tiempo a la familia y eso es completamente normal. En tu caso sí, más, que el periodismo como profesión, como modelo de vida, ¿ok? Lo adaptas todo el año, pero no nada más béisbol profesional venezolano, sino que también terminas cubriendo grandes ligas y un poco más allá, hasta Japón, sí, Taiwán, cualquier liga exótica, ¿no? Sí, es sí, parte de tu trabajo. exacto. Ahora vamos a hablar, donde yo conozco a Marcos Grunfield, yo empiezo a seguir la carrera de Marcos Grunfield a partir de Meridiano Televisión. De hecho, yo llego a Meridiano tiempo después que tú sales de Meridiano y creo que los dos pasamos por el mismo filtro, ¿no? Extra inning. Creo que los dos Sí, tuvimos en extra inning. Ajá. verdad, cierto, cierto. Tú fuiste el productor después de mí, creo. Es correcto. Sí, Es algo, correcto. no sé si inmediatamente o algo después, ¿no? Pero Ok. háblame un poco cómo llegas a Meridiano Televisión, quién hace ese vínculo para que puedas llegar allí a Meridiano y cómo te terminas desarrollando en el medio. Yo llegué a Meridiano, yo había trabajado en el periódico, Ajá. trabajé hasta el 2011 en el periódico, exacto. Ujú. Yo empecé en Líder, hice una pasantía allí de 6 meses, las pasantías eran de 6 meses y no se podían extender más allá, te tenían que dejar contratado o simplemente Ujú. buscar otra cosa. Entonces, cuando a mí se me estaba por vencer la pasantía, yo no me quería quedar sin trabajo y yo le dije conocí a gente meridiano y les dije que, Ujú. oye, que estaba buscando trabajo, que si les interesaba. Y me dijeron, bueno, no te podemos contratar fijo, pero te podemos dar un trabajo como colaborador y para ese momento me pagaban mejor que incluso que lo que me pagaba el líder. Entonces, bueno, Ujú. salí de uno, recuerdo que fue un fin de semana el 19 de abril y apenas el 20, el 21 de abril yo me incorporé a Meridiano. Me quedase fantástico porque yo estudiaba en la UCAP, entonces o sea, estaba todo el día allá y después me regresaba para mi casa. Entonces, Correcto. bueno, era súper cómodo para mí. Eh, Cuando yo en 2011 le detectan la enfermedad a mi papá, es cuando me tengo que ir, renuncié a Meridiano, me voy para Estados Unidos,
Sinceramente, yo Ángel, te digo, eso fue tan traumático que yo hasta hace unos días que tuve que hacer una diligencia y tuve que revisar mi pasaporte, yo no sabía cuánto tiempo yo había pasado en Estados Unidos. Fueron 2 semanas, pero te lo juro que para mí esas 2 semanas fueron como 6 meses. O sea, realmente, Ujú. de verdad que fueron muy, muy, muy difíciles. Y cuando mi papá me manda de regreso para Venezuela, me dice, mira, vas a tener que trabajar, vas a tener que ayudar a tu mamá. Y bueno, nada, empecé a buscar trabajo, me salió trabajo en una página web. Trabajé en esa página web y cuando estaba finalizando el año, me escribe Pedro Ricardo Mayo, me dice que está buscando un productor Ujú. que había tenido una pelea con su productor anterior. Y bueno, nada, me dice que me quiere como productor, tal. Y me metió allí, gracias a Dios, ahí aprendí bastante, realmente creo que fue un gran aprendizaje meridiano, de verdad. Aprendí muchas cosas allí. Ah, muchísima gente del medio me conoció allí. Y bueno, esos contactos han sido importantes hasta el día de hoy. Y bueno, fue una tremenda experiencia. Era la primera vez que yo trabajaba en televisión. Yo no tenía ni idea. Le puedes preguntar a Pedro Ricardo, el primer programa que terminé llorando en el estudio porque no sabía ni... el chamo que era el productor antes de mí, bueno, no voy a decir su nombre, pero bueno, valga la anécdota, ya igual pasaron muchos años de eso. Resulta que llego yo al canal, me da un mateo ahí de explicación de cómo se hacía el programa y al día siguiente no se apareció más. Y, yo, y me dejó el programa a mí solo, con aquel estrés. Y yo, bueno, casi que terminé llorando en la puerta del estudio porque no tenía ni la más remota idea de qué hacer. El chamo me dio fue un mateo de explicación. Este, y entonces nada, eh, el, la verdad ese primer día fue bastante estresante, pero bueno, poco a poco fui aprendiendo a hacer el programa y bueno, creo que salió bastante bien. eh, Afortunadamente, bueno, pudimos hacer varias cosas chéveres ahí en Meridiano. Yo tenía que cumplir un horario, tenía que cumplir las 8 horas laborales y usualmente después que yo terminaba el programa, yo no tenía más nada que hacer. Y, oye, se habla de deporte, tocaba el tema del béisbol una vez a la semana. Correcto. Y, y entonces yo agarraba y yo decía, bueno, voy a tratar de meterme por acá, bueno, para tener algo que hacer y no pasar. Yo terminaba el extra inning a las 7:45, después me iba a desayunar, ponte que bajaba de nuevo al canal a las 8:30, y de 8:30 al mediodía no tenía nada que hacer. Entonces, yo decía, bueno, en los días que haya béisbol en sala de deporte, yo me voy a ir metiendo. O sea, voy a ir proponiendo ideas para ver qué les parece. Un día ellos estaban entrevistando, no recuerdo a quién, sobre cuál época del picheo había sido mejor en Grandes Ligas, si en los 80, en los 90 o en la actualidad. Ujú. Y entonces yo recuerdo que yo le dije, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a llamar a Vizquel, que jugó en 4 décadas diferentes. Llamé a Vizquel, lo puse al aire, todo improvisado, improvisado. Después llamamos a Eduardo Pérez. Todo esto, yo Ángel, improvisado, o sea, esto no estaba planificado. Así, como salga. Así, como salga. Y wow, Carlos Mauricio quedó impresionado, me fue metiendo a que siguiera produciendo los programas de béisbol. Y un día estando en el estacionamiento me dijo, yo quiero que participes en el programa, te lo has ganado. Este, Ujú. y bueno, me fue dando unos espacios allí en el programa. Estuve hasta que mi papá se murió. Estuve ahí. Después que mi papá se murió, Meridiano, no sé en tu época, pero en mi época no permitían que los Ujú. talentos salieran al aire con barba ni nada. Y yo, Correcto. bueno, por el judaísmo, cuando a un familiar cercano se muere, no te puedes afeitar por un mes. Entonces, bueno, nada, tenía que tener barba, juro. Entonces, por ese mes no pude aparecer y después no sé qué pasó, no me llamaron más y bueno, como te digo, después de que terminé esa temporada posterior a la muerte de mi papá, yo dije, no, tengo que retomar los estudios y fue lo que hice. Me salí de Meridiano para enfocarme a retomar los estudios y hice una pausa de un par de años, 2, 3 años, bueno, para terminar lo que tenía que Ujú. terminar y Ángel, bueno, ya yo tenía cierta experiencia, pero yo sentía como que
necesito decir que soy periodista en verdad. Correcto. O sea, concha, le hablaba con la gente y yo decía, bueno, me dedico al periodismo, pero en verdad no, todavía no me he graduado. Entonces, era un sentimiento encontrado conmigo mismo Yo te entiendo. Yo te entiendo porque me pasa. exacto. Entonces, concha, era concha, si digo que soy periodista, el que en verdad lo sea, se puede sentir ofendido y con razón, porque, Ujú. concha, o sea, estudió su carrera, tiene su título. Entonces, bueno, pues, de alguna manera me siento ahorita lleno de que ya oficialmente lo puedo decir. Mira, por ahí está conectado un gran amigo. Le envío un abrazo a José Alfredo Otero de ADN Magallanero, un amigo, periodista. También está por ahí conectado, también amigo de la casa, Guaro Pelado. Que esa cuenta Guaro Pelado es muy buena porque ellos también publican videos retro de Cardenales de Lara y siempre están tan atentos allí para promocionar las cosas. De verdad, les envío un gran abrazo también. Ya se volvió a frisar. Estamos frisados ahí con Marco. Conexión vuelve. ¿Me escucha, Marco? Ahora sí. Ya estoy Ajá. aquí. Entonces, pero fíjate tú que te iba a contar una pequeña anécdota de extra inning. Lo voy a esperar. Ya, una pausa. Sí, ya, Quiero ya, ya mandarle regresamos. saludos. Pero te iba a contar una pequeña No, no, anécdota. no. ¿En qué horario hacías tu extra inning? ¿Te acuerdas? Ya, quiero mandarle saludos al papá de David Peralta que está conectado. Ah, ok. De verdad que un señor fenomenal, su esposa, gran señora, todos los hermanos de David, David mismo, Ujú. de verdad que son gente espectacular, gente muy especial y yo siempre estaré muy agradecido por toda la ayuda que me brindaron para mi tesis de grado. Y respondiendo a tu Mira, pregunta, sabes que yo no sabía, Marcos, que yo sí veía el usuario, pero sé que no es el pelotero, ¿no? Pero no sabía que era el papá de David Peralta. Me sí, sí, estoy el enterando papá. por ti, le envío un gran abrazo. Él es bastante consecuente acá con la Sí, cuenta. Le envío un gran abrazo y le pido disculpas porque no sabía que era el papá de David Peralta. Pero bueno, ya que ahora lo sé, bueno, cada vez que pueda le envío un abrazo. Además que David tiene una historia muy bonita, yo la pude sí. ver por tu canal. Y la verdad es que es de esos casos de esos venezolanos que da orgullo que hayan llegado al mejor béisbol del mundo y de la manera en que llegaron, sobre todo a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Sí. Ángel, yo hice la extraín muy temprano. Yo tenía que llegar a las 4:30, 5 de la mañana al canal. Era muy, muy Ujú. fuerte. Yo dormía en dos tandas. Yo dormía un rato, o sea, claro, eso te da la ventaja de que yo llegaba muy temprano y salía al mediodía. Cumplía las 8 horas, salía a las 12, 1 de la tarde. Pero yo dormía en dos tandas. Yo llegaba a mi casa, almorzaba y me dormía un rato. Y después en la noche dormía otro rato hasta que me levantara para ir otra vez al canal. Ujú. Era de verdad muy agotador, muy, muy agotador ese horario. Yo lo traté de hablar varias veces de que, concha, de que pusieran un horario más flexible. Además, muy poca gente se sentía cómoda trabajando en ese horario. Me dejaban todo el trabajo a mí, yo hacía el trabajo de 5 personas y de verdad era muy complicado ese horario. Yo te voy a ser sincero, Ujú. yo retomé la carrera en octubre del 2013. Yo tenía la posibilidad de trabajar 6 meses Ujú. más en Meridiano y cumplir los 2 años. Ujú. Realmente no. Había llegado a un acuerdo de que yo iba a empezar a trabajar en la noche. O sea, me incorporaba en esa temporada de béisbol en la que se murió mi papá. Yo me incorporaba al trabajo a las 2 de la tarde en el estadio. Grababa lo que tenía que grabar allí, material de terreno, entrevistas y todo. Me iba para el canal, editaba todo y me regresaba a mi casa. Eso para mí era mucho más cómodo porque podía dormir completo. O sea, me Ujú. permitía a mí por lo menos, ok, me dormía tarde, pero podía dormir completo, que era una Ujú. de las cosas que por un año y pico no pude hacer. Entonces, había llegado a ese acuerdo y habían colocado otro chamo en la mañana para que fuera nada más a supervisar que todo saliera bien y que lo que yo había dejado editado saliera bien. Y los resúmenes de los juegos del día anterior, que si terminaban muy tarde, en verdad no lo hacía, porque me iba a Ujú. terminar quedando hasta las 5 de la mañana en el canal y no era la idea. Entonces, eh, pero el resto del programa estaba listo, el guión, todo, lo único que tenía que hacer era en todo caso un resumito ahí corto de los Ujú. juegos y ya. Este,
pero en o sea, en determinado momento el chamo tampoco aguantó el trote y dijo, no, no quiero seguir en esto. Me dijeron que me iban a poner a mí otra vez en la mañana y yo dije, no, de verdad que no doy para regresar a ese horario. Realmente era muy, muy fuerte estar, dormía que si 3 horas en la noche y 3 horas en la tarde. Entonces, no, de verdad que no, era Sí, muy difícil. fuerte, era muy difícil, era muy agotador, muy desgastante. Te ponía, además, viviendo todo lo que yo estaba viviendo, o sea, de mi papá, te ponía de peor humor, este, te ponía de peor humor, era demasiada la carga encima y de verdad que no, de verdad que no, de verdad que era muy fuerte. Yo le dije a María Alexandra, bueno, yo puedo trabajar 6 meses más porque todavía faltan 6 meses para culminar los estudios, pero yo a esa hora de la mañana no voy a regresar otra vez a trabajar. Y bueno, nada, renuncié, decidí renunciar y, y nada, y bueno, tuve 6 meses sin hacer nada prácticamente, en verdad. Tuve 6 meses sin hacer Ujú. nada. Tuve que hacer unas diligencias personales, pero de verdad que prácticamente estuve 6 meses sin hacer nada, esperando comenzar los estudios. Y bueno, sí, eso, básicamente. Sí, bueno, fíjate, por ahí está el doctor Humberto Angrisano, le envío un gran abrazo. Pregunta al doctor Humberto que qué se siente ahora para Marcos Grunfeld, que siempre es el entrevistador, en este caso ser el entrevistado. Bueno, a mí me entretiene mucho, de verdad. Me entretiene bastante y de verdad que, bueno, siempre conversar de estas cosas es chévere, recordar, bueno, todo lo Ujú. que ha sido. eh, Sí, digamos, importante también. exacto, todo lo que ha sido todo este tiempo, ¿no? De ejercicio de la profesión, pues. Bueno, y fíjate que yo me siento muy identificado con tu historia, porque a mí, en lo particular, yo siempre he sido de Valencia, a pesar de que yo conozco Caracas muy bien, porque me ha tocado trabajar en Caracas en diferentes etapas de mi vida. Imagínate que cuando yo llegué a Meridiano, tuve que, el mismo día que yo llegué, a mí me contrataron un día de mi cumpleaños. O sea, el día de mi cumpleaños, ese fue mi primer día de trabajo, y me pasó como a ti, Marco. Me dijeron, mira, esto es extra inning, aquí se edita todo, se agarra de aquí, ajá, y yo, ajá, pero ¿y cómo edito? Bueno, tienes que aprender a editar porque el programa lo editas tú. Exain era Sí, el único programa que no tenía editor. Los demás ajá, tenían exacto. editor, nosotros No, no. no, Es es que increíble. había un editor, a mí lo que me hacía Yo, era que yo lo tenía. había un editor, pero entonces el editor me podía atender a las 4 de la tarde. Entonces yo llegaba a las 4 de la No, mañana al canal. Entonces yo decía, no, tú no vas a estar de imposible. las 4 de la mañana a las 4 de la tarde acá. Olvídate No, más. no, no, Ponte que imposible. tarde 2 horas editando el programa. Vas a estar de 4 de la mañana a 6 de la tarde. No, no, estás loco. Bueno, pero tú Este, por lo menos te dieron esa opción, Marco. Pero es que a mí ni siquiera. Entonces, imagínate tú. Yo tenía que salir de mi residencia que vivía al otro cono, porque yo vivía casi cerca del terminal de la bandera, ¿ok? wow. Cerca de los Chaguaramos vivía yo. Entonces, imagínate tú, mi hermano, que tenía que ir a salir a las 4 de la mañana de ahí, persinándome. Yo decía, bueno, voy con Dios. Todos los días era eso, mi hermano, para llegar al Sí, canal a las 5 para editar. No, no, eso. Pero bueno, uno aprende. Yo de verdad sí. que para mí Meridiano, ese casi el año que yo estuve allá fue un aprendizaje, Sí, pero sí, ojo, totalmente. pero no es fácil, no es No. nada fácil. Yo me quejo de Y más ciertas cuando no es de cosas, Caracas. yo me quejo de ciertas cosas de Meridiano y Ángel, pero viendo en retrospectiva, Meridiano fue una tremenda escuela. Ahí aprendí a editar mejor, Ujú. ahí conocí mucha gente, ahí, o sea, eh, Meridiano te abre otras perspectivas, porque era tan visto el canal y era tan leído el periódico que te abre otra perspectiva, la gente te conoce un poco más, y oye, eso es siempre importante en nuestra profesión. Yo me quejo de ciertas cosas, por ejemplo, a mí esos madrugonazos, de verdad, era muy, muy difícil. Sí. eh, Era muy difícil. A mí hubo una vez que me hicieron algo que en verdad fue chimbo. El día que muere Chávez, al día siguiente había un juego Japón-Cuba en el Ujú. Clásico Mundial de Béisbol de Clásico mundial. 2013. Sí, es verdad. Yo era el único de los productores que tenía carro. Entonces, esos juegos de madrugada me los ponían a mí. Y bueno, está bien, yo estaba acostumbrado a ese horario. Pero, ya, mejor dicho, ya yo me había acostumbrado, ya yo estaba acostumbrado a ese horario de antes, pero como ya me habían cambiado horario, de verdad tenía ilusión de que no me convocaran más a esa hora. Y además, Ujú. lo hacían sin ningún tipo de, oye, que me parece las cosas que Meridiano debía analizar, ¿no? O sea, ellos te pedían estar 8 horas en el canal, así tú estuvieras en el canal a las 2 de la mañana, o sea, sin Ujú. dormir, sin descansar,
te pedían que igual, o sea, si después no tuvieras que hacer nada, te tenías que completar el horario. Y esas eran las cosas que a mí me daba rabia, esas eran las cosas que yo peleaba allí. Yo decía, oye, llegué aquí a las 2 Ujú. 3 de la mañana para transmitir este juego, no he dormido, estoy cansado, déjenme ir a mi casa, o sea, lo de las 8 horas es irrelevante. O sea, yo hice mi trabajo, o sea, ustedes me pidieron un trabajo, lo hice, o sea, no por eso me tienen que dejar de pagar mi horario completo. Ustedes me están pidiendo que yo venga aquí a estas horas de la madrugada, tengan un poco de consideración. Pero no, me hacían llegar, o sea, si llegaba a las 2 de la mañana tenía que estar hasta las 10 de la mañana en el canal. Así, Ujú. de 6 de la mañana a 10 de la mañana no tuviera nada que hacer y me estuviera muriendo del sueño. No, no importaba. Esas son las cosas que me dan rabia. El día que se muere Chávez fue la gota que rebasó el vaso. Porque obviamente yo, Ángel, yo estaba nervioso. O sea, yo decía, yo no voy a salir a las 2 de la mañana de mi casa. O sea, Ujú. todos sabemos en el país que vivimos. Yo no quiero politizar la Sí, conversación, pero todos sabemos en el país que vivimos. Yo correcto. no voy a salir a las 2 de la mañana de mi casa. Bueno, yo, Ángel, tuve que salir a las 2 de la mañana de mi casa. Tuve que salir el día, anuncia la muerte de Chávez y al día siguiente yo tuve que irme a las 2 de la mañana a San Martín. Bueno, yo Ángel, de aquí a San Martín, que es de extremo a extremo, un carro, un Ujú. carro. Bueno, yo llegué con el corazón acá, a Meridiano. Yo llegué con el corazón aquí. Y ¿sabes qué es lo Porque, peor? Que hay que pasar por ahí, o sea, hay que pasar por el sitio que exacto, nosotros sabemos para poder exacto, llegar ahí, o sea, hay que exacto. pasar por ahí. Entonces, oye, fue, a ver, a esta hora mejor me quedo lo que dice Humberto, pero si estamos en Suiza, Marco. Sí, sí. Bueno, bueno, entonces, No, bueno, ya tú sabes, ¿no? Pero bueno, pero es que eso es parte de la dinámica diaria del venezolano. Yo salí en el 2000, prácticamente el 2018 sí, el sí, país y era complicado ya. Imagínate ahorita. sí, sí, exacto. Entonces esas fueron las cosas que no me gustaron de la experiencia allí. Este, y bueno, nada, o sea, yo obviamente yo puse mi objeción, que yo no voy a venir. Entonces me dijeron, oye, si viene el director, si vienen los talentos y si viene el tipo del sonido y tú no vienes, te vamos a sancionar. Llamé a todos, todos me dijeron Ujú. que iban a ir, pero claro, todos tenían que ir más tarde, todos tenían que ir, yo tenía que preparar la antesala, entonces tenía que Ujú. llegar 2, 3 horas antes. Entonces para mí fue salir de mi casa a las 2 o 3 de la mañana. Fue una locura, realmente fue una locura. Bueno, Fue una... bueno, pero por lo menos, Marco, pero por lo menos a ti no te hicieron, ¿verdad? Yo tenía mis días completos de o sea, vacaciones entre comillas de los días de diciembre, ¿no? Y yo estaba en Barinas porque mi familia es allá y a mí me hicieron venirme de Barinas, cambiar completamente mi viaje 3 días antes porque tenía que, no me correspondía, pero tuve que hacerlo, así que bueno, o sea, a ti por lo menos fue una noche, a mí fueron 3 días que tuve que correr y dejar a mi esposa en Barinas con embarazada de mi hijo y todo lo demás en aquel momento. Bueno, pero bueno, son cosas que suceden y experiencias que a uno le pasan en este medio, son cosas que pasan. Te voy a decir algo, Ni siquiera en el Magallanes, pero bueno, no importa. ese fue el único día que me armaron un rollo a mí en Meridiano. Fue el único día, porque además ese día yo no tenía transmisión de nada, yo no tenía pauta, yo no tenía nada. Y a mí me mandaron el día anterior, si tuve un juego del Clásico Mundial, era Estados Unidos-Canadá, era en Uh -huh, Arizona, eran en la hora del oeste, ese juego empezaba a las 10 de la noche, se suponía que tenía que terminar a la 1 de la mañana, yo no sé por qué razón terminó como a las 2 y media, 3 de la mañana, uh -huh. yo llegué a mi casa a las 3 y media, casi 4. Bueno, me eché un baño, todo eso, o sea, cené, no había cenado, me acosté a dormir y, oye, a mí me habían dicho que el día siguiente yo tenía que estar a las 12 del mediodía, pero yo Uh en mi -huh. inocencia asumí que, bueno, terminando el juego tan tarde, yo podía, bueno, llegar más tarde, Sí. en mi inocencia, pues yo dije, bueno, a las 12 y mediodía me... Ahora ya Me nos levanté al quedan 30 mediodía, bueno, voy a llegar un segundos. poquito más tarde porque ayer el juego terminó muy tarde. Marco, nos quedan 20 segundos en este primer bloque. Yo igual ahorita vamos a hablar del canal de YouTube, pero para que no se nos corte abruptamente, regresamos en 4 minutos mientras subo este primer bloque.
Ok, vale, vale. Ajá.